Bienvenidos al curso Estadística Inferencial 2 que ofrece el Tecnológico Nacional de México. En esta ocasión vamos a estar viendo la unidad número 3, Análisis de series de tiempo. Su servidor, José Pastor Parra Piedra, dejo mis datos y el link con el website donde pueden encontrar toda la información que vamos a estar viendo en esta clase, incluyendo esta presentación y todas las bases de datos y las líneas de programación para poder replicar el ejercicio. La unidad 3 está compuesta de los siguientes subtemas: componentes de una serie de tiempo, qué es la variación estacional, cuál es el método que comúnmente se utiliza, que es el método de mínimos cuadrados para ajustar modelos no lineales a las series de tiempo. También vamos a ver algunas tendencias no lineales y ejemplos de aplicación. Daremos inicio con saber cuáles son los componentes de una serie de tiempo. En este gráfico podemos observar la temperatura global de la Tierra desde el año 1000 hasta el año 2000. Son registros. Obviamente que estos datos que se tienen en siglos pasados son datos estimados a partir de un software. Y tenemos la variación de la temperatura a nivel global. Esta es una serie de tiempo. ¿Por qué se le llama serie de tiempo? Porque la variable que usamos como independiente es la variable temporal, es decir, el tiempo. Este tiempo puede estar dado en años, en segundos, en horas, en días, en milésimas de segundo. Toda aquella variable que pueda ser medida de manera temporal como variable independiente se le dice o se llama serie de tiempo. Es decir, una variable dependiente, en este caso la variación de la temperatura denominada por Y, podemos conocer su trayectoria, podemos conocer la variación que ha tenido a lo largo del tiempo. A esto se le llama una serie de tiempo, donde su principal componente es, desde luego, el tiempo. Aquí tenemos otro gráfico donde vemos la variación en la tasa de cambio del peso mexicano con respecto al dólar. Nuevamente podemos observar la variable tiempo. ¿Y cuál es nuestra variable dependiente? El valor o la tasa de cambio. Aquí podemos observar que el 1 de septiembre de el año 2014 el peso rondaba por los 21 pesos y al 17 de agosto del 2015 aproximadamente ya estaba entre los 25 y hasta los 26 pesos por dólar. Otra característica de la serie de tiempo es que está comprendida en un periodo de tiempo determinado, es decir, tenemos datos, en este caso de la tasa de cambio de peso dólar, desde el año 2014 hasta el año 2015, un periodo de un año, y están regularmente distribuidos o sistemáticamente distribuidos a lo largo de esta medición. Es decir, aquí vemos el 1 de septiembre, el 12 de septiembre, el 23 de septiembre y así sucesivamente. Tenemos periodos aproximadamente equidistantes entre las mediciones para tener nuestras variables de tiempo. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, en el lado izquierdo, en estos gráficos, podemos observar los datos para México de casos acumulados del COVID-19 en unas fechas a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta julio, aproximadamente casi a finales de julio. En el gráfico de abajo es el mismo país, México, pero ahora podemos observar los nuevos casos que diariamente se registran en el país.
también a partir de febrero y a partir de julio. Si nos concentramos en estos dos gráficos de México, podemos observar que estos valores que me describen una curva exponencial son los datos acumulados, es decir, la suma de esos casos diarios de nuevos infectados del COVID-19. Pero en el gráfico inferior son los nuevos casos diarios. Es decir, aquí no tenemos el acumulado, pero en este sí. Más adelante vamos a ver en un ejercicio cómo podemos interpretar estos datos. Haciendo un probable zoom, un acercamiento, podemos también encontrar que dentro de las series de tiempo podemos hallar algo que se llama variación estacional. ¿Qué es la variación estacional? La variación estacional es esa variabilidad que existe a lo largo de un periodo de tiempo en una variable determinada. En este caso, nuestra variable es los nuevos casos diarios de COVID-19, personas que diariamente son nuevos infectados, sin considerar los del día anterior o los de días anteriores. ¿Podemos observar un patrón? Esa es la pregunta. Aparentemente, sí podemos observar un patrón. Vamos a ir al mes de abril. Los datos, por la escala, pareciera que no son tan visibles, pero quiero llamar su atención para que puedan ubicar estos puntos que le llamaremos picos. Estos puntos son máximos que suceden al interior de nuestra serie de tiempo. Si nosotros pudiéramos poner un gráfico, pudiéramos incluso asimilarlo a una curva de campana. Aquí hay otra campana, nuevamente una campana, donde tiene un máximo, un mínimo, mínimo, máximo, mínimo, mínimo, máximo, mínimo, y así sucesivamente a lo largo del tiempo, que en este caso son meses. A esta variación dentro de nuestra línea de tiempo se les llama variación estacional. Del lado derecho podemos observar al país de China. También tenemos los casos acumulados, es decir, la suma de los casos en el país de China. Y notamos cómo aún sigue habiendo nuevos casos de infectados por COVID. Sin embargo, la tasa de nuevos casos sigue siendo menor a 10,000. En el gráfico de abajo, que es la misma que para México, nuevos casos diarios desde febrero hasta julio, podemos observar que son menos de 2,000 nuevos casos ya en el mes de julio, probablemente incluso menos que 1,000 o quizá no llega a 500, pero en el caso de México podemos ver que los últimos datos son arriba de 6,000, al menos en los últimos 2 días del mes de julio. Y también podemos observar que en China, en el gráfico inferior derecho, tenemos igual una variación estacional. De aquí podemos ir atendiendo nuestras primeras conclusiones. Probablemente este virus tenga una infección estacional en un mes determinado. Por ejemplo, en el mes de febrero tuvimos, en el caso de China, tuvieron alrededor de 3 o hasta 5, 7 variaciones estacionales en este mismo mes. Por la escala no alcanzamos a ver cuál fue el comportamiento durante el mes de marzo, abril, mayo, junio, pero si tienen más dudas pueden consultar esta base de datos que es del Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins, que es de donde vienen estos datos. Estas curvas que estamos viendo de México y de China tienen una expresión matemática que no es un modelo lineal. En este caso estamos viendo nosotros una distribución exponencial. Este modelo que aparece aquí, donde Y son los casos acumulados
y podemos ver que nuestra t, que es el tiempo, es nuestra variable independiente. E significa la función exponencial, que es la que nos determina. Es decir, nosotros con este modelo matemático, o los médicos o los biómetras, pueden estimar hasta cuándo o hasta dónde eventualmente seguirá creciendo el número de nuevos casos de COVID y el número de casos, sobre todo, acumulados. Del lado derecho, en el caso de China, podemos ver otra expresión, otro modelo de la familia de los modelos logísticos, donde beta es un parámetro que nos va a determinar el límite, en este caso 90,000 casos acumulados en China. Nuevamente tenemos nuestra variable t a partir de una función exponencial. Es lo que provoca que esta curva sea de esta figura. Hay muchos modelos en la literatura para poder ajustar nuestros datos de series de tiempo. Otros dos ejemplos más, el caso de España, que también tiene una variación estacional. Ya cada estudiante determinará cuál es la estacionalidad. Vemos también los datos de Francia, cómo la curva de casos acumulados es diferente a la de Francia. Noten que aún en junio y julio nuevamente vuelve a tener un comportamiento exponencial el país europeo, y también España tiene nuevamente en julio una tendencia exponencial, lo cual, desde luego, para los técnicos, administradores, científicos, es importante conocer cuál va a ser la forma matemática para la cual podrán predecir estos. Entonces, la variación estacional son estos momentos en el cual sucede una variante, sucede un dato atípico, anómala, que el administrador debe poner la atención. Ahora vamos a ver el método de mínimos cuadrados y cuál es el principio. El principio es que a partir de los valores, en este caso un modelo lineal con una variable independiente y una variable independiente, lo que busca el método de mínimos cuadrados es encontrar el error mínimo, que es la distancia desde el punto observado hacia mi línea teórica, que en este caso es una línea roja. El método de mínimos cuadrados lo que hace es que vamos a minimizar los errores. Por tanto, podemos tener ya sea este modelo exponencial o el modelo de la familia logística. Cualquier modelo podemos ajustar y vamos a obtener por el método de mínimos cuadrados el mejor ajuste. Finalmente, esta parte teórica, veremos las tendencias no lineales y los tipos de distribución más comunes. Tenemos desde los uniformes, que pueden ser los modelos lineales, del tipo Bernoulli, binomial, geométrico, exponencial. En este caso aquí ponen un exponencial negativo, puede ser un exponencial positivo. Distribución Poisson, log normal, student, gaussiana, G cuadrada, Weibull, beta, gamma, etc. Cabe destacar que dependiendo del fenómeno que estemos utilizando, sea la bolsa de valores, sea en temas de finanzas, economía, medio ambiente, clima, dependiendo o en función de los datos que nosotros estemos observando, vamos a trabajar con los diferentes tipos de distribuciones, pero es común encontrar tendencias no lineales y usualmente los modelos de series de tiempo son no lineales.
Y aquí podemos ver también otros ejemplos de tendencias no lineales. En este gráfico del lado izquierdo tenemos una serie, que es una serie de tiempo, edad en años, y vemos la altura de los árboles. Particularmente los casos biológicos tienen esta distribución. La mayoría de las series de tiempo biológicas tienen un límite. Por ejemplo, un árbol, que en este caso son los datos que aquí tenemos, la altura de los árboles de esta especie, pues difícilmente algún día llegarán a medir más de 45 metros. Como aquí podemos ver en este gráfico, aunque tenga 140 años, nunca va a alcanzar 140 metros. Lo mismo pasa para un ser humano, una persona, aunque su edad vaya avanzando, no alcanzará a superar una altura, un peso, una variable determinada. Esa es una característica a veces de las series de tiempo. Del lado derecho tenemos otra serie de tiempo, tenemos ejemplificadas de otro tipo, donde podemos ver que el número de árboles en una superficie, que en este caso es 1 hectárea, a la edad de 5 años tiene esta distribución: 400 árboles, 300 árboles de esta categoría diamétrica de 10 centímetros, pero a la edad de 10 años esta curva se moverá hacia adelante, a la edad de 15 también esta curva se moverá, a la edad de 20, y este tipo de funciones, que son de tipo Weibull, son comunes, por ejemplo, en la dinámica poblacional en los diferentes países. Así, podemos encontrar diferentes tendencias no lineales, que es un poco más complejo que los modelos lineales, ya sean de una sola variable o de varias variables. Lo interesante en este tipo de distribución, de este tipo de fenómenos biológicos o económicos o financieros o de cualquier índole, es que podemos modelarla en una expresión matemática. Esta curva roja que estamos viendo aquí se puede ejemplificar con este modelo abstracto. También este tipo de distribución podemos obtenerlo con este modelo, que es el modelo Weibull, y con este, que es el modelo de Hosfeld número 4. En este video vamos a estar viendo 3 ejemplos con datos del COVID-19 en México. Va a ser un ejemplo. Otro ejemplo es usando precios internacionales de petróleo. Y un último ejemplo, cómo se aplican los modelos no lineales y las series de tiempo en crecimiento biológico. Para ello nos vamos a auxiliar de este modelo de la familia logística que se denomina Hosfeld 4. Esta es su expresión donde Y es nuestra variable dependiente. Aquí hay una equivocación, es nuestra variable dependiente. T es la variable independiente, ¿verdad? Es el tiempo, que puede ser la edad o cualquier variable temporal. Alfa y beta son los parámetros a ser estimados. De una vez vamos a eliminar esto, es nuestra variable dependiente, ¿sí? Es decir, nuestra Y va a ser datos del COVID, precios internacionales del petróleo y crecimiento biológico. Bien, vamos a pasar a los ejercicios. Bien, en la parte práctica vamos a estar analizando este archivo, estos datos. Este archivo llamado BD no lineales series, que está disponible en el enlace web que está en la caja de abajo, la pueden descargar gratuitamente. Tenemos datos de registro del COVID-19 en México, que ha registrado para varios países la Universidad de Johns Hopkins en su sistema de base de datos del Centro de Ingeniería y Ciencias. Lo primero que vamos a hacer con estos datos es graficarlos.
la serie de tiempo. Tenemos como el tiempo, los días a partir de marzo 13 del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. Hoy, como pueden observar en su pantalla, es 1 de agosto, es decir, estos datos están actualizados hasta el día de ayer. Pero en esta dirección web ustedes pueden encontrar los datos actualizados hasta el día que vean este video. Bien, y tenemos los números de contagios diarios. Simplemente he tabulado esta información y le he puesto un consecutivo. Es decir, tenemos 141 días contados a partir del 13 de marzo del 2020 y de aquí tenemos los primeros contagios. Noten que tenemos 14 el primer día que se inició el reporte, 15 nuevos casos al día siguiente. Noten que estos 15 son independientes del registro anterior. Tenemos una suma de 424.446 casos. Obviamente aquí a partir de 1,000 casos ya se redondea y tenemos los registros en números redondos a partir de 1,000 casos. Bien, en la segunda pestaña vamos a tenemos datos de el valor del petróleo con respecto al tiempo, que el tiempo está dado en años, a diferencia de los datos del COVID que están dados por día. Estos están por año, es decir, desde 1861 hasta el 2013. Aquí está la fuente de información de donde pueden descargar esta serie de datos. Y tenemos dos columnas, una que es, como bien saben los economistas, es un valor actualizado, es decir, en aquel entonces, en 1861, el precio del barril era de 49 centavos, pero al 2013, que es un año de referencia, serían $12.65. Vale la pena conocer, para los que no tienen un amplio conocimiento del tema del petróleo, a lo largo del año también hay variaciones del precio, pero este es un precio promedio ponderado de ese año y tenemos nosotros aquí en esta base de datos 153 registros desde 1861 hasta el año 2013. Y finalmente tenemos otra base de datos, una base de datos biológica que es de dos variables. Tenemos árboles individuales que tenemos diferentes edades de estos árboles, edades de 30 años, árboles con edad de 20 años, de 13 años y así sucesivamente. Y cada árbol se le registró el diámetro, que es medido a 1.30 metros sobre la superficie. Se le mide el diámetro a través del perímetro o con alguna forcípula, algún instrumento de medición, y la altura total de ese árbol. Bien, para hacer nuestras inferencias estadísticas es necesario primero conocer el diagrama de dispersión de los datos con el cual estamos nosotros trabajando. Voy a adicionar una dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Y recuerden muy bien que en las series de tiempo la variable dependiente es la cual vamos a trabajar, en este caso número de contagios nuevos del COVID en México, y nuestra variable independiente es el tiempo. Aquí para tiempo vamos a poner la fecha, vamos a seleccionar todas las fechas y en nuestra variable dependiente va a ser el número de contagios nuevos por cada día y vamos a graficarlo. Aquí tenemos ya nuestro gráfico. Podemos editarlo para tener un mejor panorama.
e incluso podemos eventualmente cambiar de columnas. Y aquí tenemos los datos ya graficados. Es evidente que nosotros tenemos aquí mucha variación estacional, obviamente por la naturaleza del fenómeno, ¿sí? Los nuevos contagios, pero podemos observar una tendencia creciente del número de nuevos casos. Vamos a detenernos un poquito en la variación estacional y un poco a platicar cuál es la importancia de conocer la variación estacional analizando estos datos. Durante estos registros podemos ver que tiene una tendencia a máximos, a registrar máximos y mínimos. Esa es la primera observación. Si estos fueran datos de acciones, del valor de las acciones con respecto al tiempo, bien nos puede asegurar que una acción tendrá un mayor valor en cuanto al tiempo, es decir, el valor de la acción quizá va aumentando. Pero algo muy importante, si usted compra una acción en esta fecha, lo ideal sería venderla unos días después, prácticamente 5 días después, venderla. Comprar 1, 2, 3, 4 días nuevamente, volver a comprar incluso casi el valor inicial y volver a revender las acciones, de tal manera que esta sería la ganancia de las acciones si estos datos fueran efectivamente sobre el valor de las acciones. Esa es otra de las aplicaciones de encontrar el fenómeno estacional dentro de una serie de tiempo. Otro dato interesante es que esta estacionalidad es creciente, es decir, este pico es mayor que su pico antecesor y será menor que su pico subsecuente. Y aquí llama la atención porque estos datos son al 31 de julio del 2020. ¿Esto qué significa? Que dada la tendencia que vemos, al menos de manera gráfica, se espera que para el mes de agosto los nuevos contagios por COVID puedan seguir incrementando. Aquí, desde luego, estamos dejando de lado todos los acontecimientos, medidas restrictivas, todas las adecuaciones y todas las observaciones que han hecho el gobierno de México y de los estados para controlar el COVID. Aquí estamos viendo los datos en bruto, en crudo. Bien, vamos a ir a los datos del petróleo y también los vamos a insertar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas, porque nos permite ver en qué periodo. Nuevamente vemos el año, seleccionamos todos los años desde 1861 hasta el 2013 y vamos a graficar el precio que tiene una referencia, es decir, está actualizado, precios actualizados. Si usted más o menos conoce acerca de los precios actualizados, es simplemente una referencia que nos permite conocer cuál sería el valor, pero en este caso al año base, que es 2013. Vamos a modificar la escala para tener un rango mejor, un rango más amplio y poder observar los datos. Bien, entonces tenemos nosotros el valor del barril a lo largo de una serie de tiempos, desde 1861 hasta el año 2013, ya actualizado. Comenzamos con un valor de $12 con 65 centavos el barril y pueden observar que tenemos a lo largo del tiempo valores estacionarios, probablemente desde 1890 hasta 1910, que fueron 20 años, el precio se mantuvo por debajo quizás de los $20 a finales de a principios de 1910, 1905 probablemente,
pero rondó por los $20 el barril. Vemos también un patrón entre 1930 y 1950, pero a partir de 1970, que es cuando la producción automotriz sustancialmente, principalmente, comenzó a tener un boom en los grandes mercados, Asia, Norteamérica y Europa, empezó a crecer, a incrementar el precio del barril, llegando a estar hasta por encima de los $100. Y aquí esto es importante analizarlo en las series de tiempo, porque solamente en algunos periodos de tiempo antes de 1870, entre 1980 probablemente, y antes del 2010, el precio del barril estuvo por encima de los $100. Y esto es importante para los administradores, para los analistas, debido a que esto les permite hacer las proyecciones a futuro de cuál será el valor del precio del barril. Nada más como dato adicional, como dato complementario, depende del país el costo de extracción. Por ejemplo, en Arabia Saudita tenemos que extraer un barril de petróleo ronda los $2 debido a que está casi sobre la superficie los yacimientos. Pero existen algunas técnicas, por ejemplo las que son en zonas marítimas, donde el precio por extraer un barril pues está por encima de los $20. Por tanto, si el precio del barril está por encima de los $20, se pudiera esperar una utilidad, pero si el precio del barril, como fue entre 1930, quizá en 1892, pudiera no ser rentable. De ahí la otra importancia de poder analizar estas series de tiempo, pero también analizar la estacionalidad de los datos. Vamos a ver otra serie de tiempo que es muy peculiar sobre todo en distribuciones, en casos de biología. Aquí vamos a insertar una dispersión de datos simple y vamos a ver cómo se comporta la variable altura de los árboles. Este es un caso particular porque los seres vivos normalmente tienen esta distribución útil para biólogos, agrónomos, incluso en el campo de la medicina, debido a que en nuestra variable Y tenemos la altura de los árboles y aquí podemos observar la edad en el eje de las X. Y esto me dice básicamente que un árbol, su mayor crecimiento será en los primeros 50 años. A partir de los 50, 60 años, su crecimiento o su tasa de crecimiento será menor, incluso llegará a ser descendente. Aquí podemos ver algunos datos un poco atípicos, dado que son árboles de más de 120 años. Hay 2 registros cuya altura no rebasa los 20 metros de altura. ¿Sí? Otros árboles que tienen más de 100 años de edad y tienen alrededor de 15 o 17 metros de altura. ¿Cómo se obtiene esto? Pues puede ser con la técnica de conteo de anillos, dado que esta especie, Abies religiosa, es una conífera. Cada anillo de crecimiento representa un año de edad. Así de sencillo, se cuenta o contabiliza el número de anillos y se tiene la edad que tiene este árbol. Evidentemente se toma la altura total del árbol y se registra. Estos son los datos que vamos a utilizar y vamos a hacer ahora nuestro análisis estadístico para obtener algunos indicadores e interpretarlos a nuestro modelo teórico, a nuestro modelo abstracto. Hacer nuestras regresiones y vamos a comenzar usando SAS.
el software SAS. Para ello vamos a ya copiar las líneas de programación. Recuerden que estos archivos ustedes lo pueden descargar en el link que se encuentra en la caja de los comentarios. Aquí está, series de tiempo en SAS, y me voy a traer todas estas líneas de programación. Le damos copiar, nos vamos a SAS, a un editor nuevo, y le damos pegar. E iniciaremos en SAS porque SAS nos ofrece un ambiente a la hora de tener nuestra salida, nuestro output, un poquito más ordenado, aunque SAS es un software licenciado que hay que pagar una licencia anual, pero vamos a ver la similitud que tiene con R. Las regresiones no lineales en Excel solamente son posibles si nosotros linealizamos, dado que los análisis de datos que nos ofrece Excel prácticamente son las lineales. No tenemos una opción para introducir un modelo y que nos pueda a nosotros hacer una regresión con un modelo que nosotros quisiéramos proponer. Así bien, vamos a empezar llamando los datos de COVID-19, después vamos a llamar los datos de petróleo y finalmente los datos de altura. Para ello vamos a seleccionar todas las líneas de programación, le damos correr con este icono y verificamos que está la base de datos de COVID-19 con cada una de sus variables. N contagios, que son el número de contagios por cada día consecutivo. Consecutivo es el tiempo. Acuérdense que el primer registro fue de marzo 13 del 2020. Aquí lo que me hace la máquina es que me transforma. Al tener 20 le pone 1920. Sin embargo, no le haremos caso en esta ocasión a esta transformación que hace la computadora, sino solamente utilizaremos estas dos columnas. Volvemos al editor y ahora traemos los datos de petróleo, le damos correr y también tenemos los valores por barril en dólares americanos, por supuesto, actualizado al 2013, y los valores corrientes a partir de 1861. Finalmente tenemos la base de datos de altura, que se llama altura, la vamos a nombrar altura, y aquí está edad del árbol, la altura, el día y la especie. Ya tenemos nuestras tres bases de datos y ahora hagamos nuestras regresiones. Vamos a iniciar con la regresión para COVID. Vamos a iniciar con nuestra regresión a COVID. Voy a cerrar esta que se abrió. Y aquí vamos a empezar a probar estos 4 diferentes modelos. Y vamos a ver qué es lo que pasa uno por uno. Poniéndole un asterisco en SAS, congelamos esa línea de programación. Vamos a probar primero este modelo en el que el número de contagios nuevos es igual a un parámetro alfa, puede ser A, alfa, la nomenclatura que ustedes deseen. Aquí está el parámetro semilla, que multiplica a la exponencial de consecutivo. Consecutivo, recuerden que es el número de días en el que sucedió este consecutivo, es decir, el primer día, así sucesivamente hasta el día número 141. Van 141 días hasta el 31 de julio del 2020. Este es un primer modelo. Lo que vamos a hacer es correrlo. En el log me dice que es un criterio conocido, pero quiero que noten por favor
que la R cuadrada y la R cuadrada ajustada son negativos y esto es un mal presagio, esto no está bien. Y la probabilidad de t del parámetro alfa es poco significativo. Vamos a congelar este modelo y vamos a probar el segundo modelo, a ver qué pasa. El segundo modelo es de la familia es un modelo no lineal. Vamos a correrlo. Nos dice que convergió, o sea, si hizo la regresión. Noten que los dos parámetros son altamente significativos, pero tenemos una R cuadrada muy baja. Vamos a probar nuestro tercer modelo. Congelamos el segundo y vamos a ver qué pasa. Y así el administrador puede ir corriendo, proponiendo otros modelos. La R cuadrada subió ligeramente, pero el segundo parámetro beta es poco significativo. Altamente significativo es el primer parámetro alfa. Este es de la familia de los modelos logísticos. El segundo, vamos a probar finalmente el último. Este modelo que tiene un parámetro alfa que multiplica a la exponencial de consecutivo elevado a la beta. Corremos este modelo. Nos dice que convergió el criterio. Nuevamente tenemos que los dos parámetros son altamente significativos, pero ya nuestra R cuadrada mejoró sustancialmente, 0.86, a diferencia de las otras R cuadradas que teníamos negativas, incluso 0.04, no llegaba ni a 0.1, 0.05, y nuestra última R cuadrada, que son nuestros indicadores de ajuste. Por tanto, nos quedamos con este modelo y con estos parámetros. Vamos a ir rápidamente. Estamos en datos de COVID y me voy a traer el modelo. Aquí están datos del COVID. Vamos a traernos el modelo y lo vamos a pegar por aquí. Pero también nos vamos a traer los resultados que aparecen en nuestra regresión. Enseguida lo vamos a hacer con R también. Voy a traerme solamente los valores de los parámetros, son los que nos interesan. Los demás valores por el momento no los vamos a analizar en este curso. Quiero estos valores aquí. Estos valores le digo a la computadora que me los convierta en vez de texto, que me los convierta en tabla. Y aquí están mis valores de alfa y de beta. Ahora bien, vamos a proyectar. Vamos a proyectar nuestro número de contagios y le vamos a poner desde el día 20. A partir del día 20 y vamos a proyectarlo hasta el día número 160. 160 y estamos hablando de agosto. Y vamos a poner aquí, vamos a insertar una fila, una más, y le vamos a poner, y vamos a utilizar estos, vamos a poner otra fila, vamos a poner día y n contagios estimado. Es nuestra curva estimada. Y vamos a llevarlo desde 1, 2, 3. Pudiéramos también tomar la columna E, pero en este caso lo vamos a hacer en una tabulación nueva y me lo voy a llevar hasta el día número 160 para estimar el número de contagios a partir de los datos que nos ofrece la información. Aquí va a ir nuestro modelo donde dice
que nuestro número de contagios es igual a un parámetro alfa. Alfa, que es este 708. Estamos modificando la fórmula. Selecciono aquí F4 para fijar mi celda, que multiplica a la exponencial de el consecutivo, que es el día. En este caso es este día. Lo voy a dejar libre para que pueda correr. Con Alt 94 sale este símbolo de potencia. Y beta es mi parámetro beta. F4 también para fijar. Y ya tenemos nuestra proyección de número de contagios por día. Voy a ponerle un paréntesis aquí. Y lo vamos a poner en números enteros. Ahora sí, procuraremos graficar. Con este mismo gráfico. Con este mismo gráfico. Seleccionamos, agregamos una línea a partir del día 1 y traslapamos. Y vamos a ver qué sucede. Y esta es nuestra proyección del número de casos nuevos del COVID a partir de los datos que se tienen registrado en la Universidad Johns Hopkins. Si el día número 141 es el 31 de julio, quiere decir que a partir del 142 es el 1 de agosto. Aquí tenemos el 1 de agosto. Los siguientes 30 días son agosto, es decir, del 140 al 170. Del 140 al 160 estamos hablando de 3 semanas, 21 días. Por tanto, estos 21 días estaremos esperando que los nuevos contagios diarios ronden entre los 8,000 nuevos casos. Quizá llegue hasta los 10,000 nuevos casos. Esta es una de las aplicaciones de cómo se utilizan estos parámetros, estos modelos que son válidos estadísticamente. Y vámonos rápido otra vez a SAS. Y ahora me voy a traer las líneas de programación que no copiamos hace unos momentos. Voy a traérmelas todas de una vez. Pegar. Y vamos a obtener, aquí ya hay otros modelos, por el tiempo me los voy a saltar, pero los estudiantes pueden hacer sus ejercicios, donde obtenemos la mejor R cuadrada y los parámetros que son altamente significativos para la base de datos llamada árboles. También aquí tenemos nuestros datos de petróleo, y los datos del petróleo tienen una singularidad, que los datos del petróleo, aquí teníamos nosotros voy a hacer nuevamente el gráfico de cómo se comportan los datos del petróleo a partir de 1861. Y noten que no tiene en sí una tendencia no lineal, pero sí tiene estacionalidad. Así que lo que vamos a hacer en estos modelos, en las diferentes propuestas, es finalmente llegar a un modelo lineal. Por eso aquí, que es el valor del barril del petróleo, que está en función de un alfa más un beta por el año. Prácticamente este es el modelo lineal.
ya en su ejercicio se darán cuenta que finalmente es el mejor modelo con una R cuadrada de 0.36 y con estas variables. Vamos a saltarnos el paso de demostrar cómo sale la línea, cómo se ubica la línea, y también nos vamos a saltar el paso de demostrar cómo se traslapa el gráfico entre la altura proyectada y la altura estimada. Vámonos rápidamente a R. Aquí están también las líneas de programación. El archivo se llama series de tiempo en R. Y me voy a traer todas las líneas de programación. Acto seguido vamos a hacer el ejercicio con la base de datos de árboles. Me voy a Excel y aquí me voy a detener un poquito porque en la misma hoja, en el mismo archivo, yo lo he renombrado. Este archivo también va a estar en el website que abajo se encuentra. Y quiero que noten aquí donde dice Sheet, aparecen las diferentes hojas que tenemos en el archivo. En este caso, yo quiero traerme la hoja de árboles y voy a renombrar ese archivo y le voy a denominar árboles. Árboles, a mi conveniencia. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Y le voy a dar importar, o sea, que me lo traiga. Ahora sí empezamos seleccionando, le damos correr y aquí ya me despliega toda la información que tiene de árboles. Aquí están las variables. Si nosotros le damos un resumen o un summary, nos ofrece cuál es el valor mínimo, el máximo por cada variable. Tenemos diámetro, altura y edad. Aquí están, especie. Y vamos a hacer un gráfico de la edad y la altura. Aunque este gráfico también lo podemos hacer en Excel, pero no está de más aprenderlo a hacer también en R. Aquí está la altura en metros y la edad en años, y es así como se ve. Incluso pudiéramos cambiarle de color. En vez de un verde le podemos poner un azul, blue. Incluso la leyenda también le podemos decir que nos lo dé en color azul, blue. Ahí está. Son las alturas de los árboles a diferentes edades. Pero lo más interesante es esto. Modelo ALT es el nombre que nosotros le ponemos a la regresión que vamos a hacer. NLS es la función que utilizamos para hacer nuestra regresión no lineal. LM es para regresión lineal y NLS es para regresión no lineal. Y aquí tenemos nuestro modelo que también es el mismo de SAS, ¿sí? El de altura de árboles. Lo voy a correr de nuevo para tenerlo a la mano. Aquí está. Es este mismo modelo. Altura es igual a un parámetro alfa por la exponencial de la edad elevado a la beta. Es el mismo que está aquí. Es la altura que está en función de un parámetro alfa por la exponencial de la edad elevado a la beta. Con alt 94 sale este símbolo de potencia. En R nos pide que iniciemos los parámetros. En este caso, alfa es el nombre de un parámetro y beta es el nombre del otro parámetro. Son valores semilla de la base de datos llamada árboles. Y un algoritmo que le pusimos que es el port. Vamos a ver qué sucede. Seleccionamos todas las líneas. Le damos correr y me dice que sí, aunque 18 son
18 valores, dice que hay que tener cuidado. Bien, vamos a ver el resultado, el summary de esta regresión. Y aquí lo tenemos. Aquí están nuestros valores, nuestros parámetros estimados. Vamos a copiar estos valores también. Son de R, son de diámetro y altura. Y los vamos a poner por acá, en este lado. Pegar, datos, convertir texto en columnas. Aquí le voy a insertar una división también, porque lo que queremos es finalmente ver los valores en forma numérica. La probabilidad de T, que es esta, es que los parámetros son altamente significativos. Alfa vale 13 y beta 0.01. Pero vamos a ver cuál es la similitud. Y ahí está. El alfa y el beta son los mismos en R que en SAS. Igual los pegamos aquí. También convertimos texto en columnas. Ahí están. Prácticamente son lo mismo. Noten que SAS a lo mejor nos pone más decimales, pero básicamente son los mismos. Vamos a traernos el modelo, lo voy a tomar de aquí de SAS para fines prácticos, es el mismo en R y lo vamos a pegar aquí. Y vamos a graficar, insertar un gráfico, nuevamente donde X es la edad, Y es alturas. Incluso pueden hacerlo con los datos de diámetro. Diámetro y altura son variables similares. En este caso el ejercicio lo hicimos con altura. Pero ahora vamos a hacer nuestra altura proyectada. Vamos a poner una edad y la altura estimada. Altura estimada. Las edades las vamos a poner a partir de 10 años y hasta 100 años en consecutivo, desde 10, de 5 en 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta 110. Vamos a hacerlo hasta 110. Vamos a ver qué pasa con nuestro modelo. Le damos copiar desde igual y editamos nuevamente. El valor de alfa es este valor 13.15, le damos F4 para fijar, multiplicado por la exponencial de la edad, que es esta edad, elevado a la potencia con al 94. El parámetro beta, aquí lo tenemos, F4. Y aquí está, nuestra altura estimada a esta edad. Le dejamos en números enteros. Perdón. Estos ya no. Y traslapamos nuestra curva o nuestra altura estimada con nuestros datos. Agregamos otra serie de datos donde nuestros valores de X son la edad y nuestros valores de Y son la altura estimada. Y este es nuestro modelo de predicción, de proyección. Si quisiéramos nosotros saber o utilizar otros modelos, incluso podemos traernos este modelo que también fue bueno, pero con menos R cuadrada. Vamos a hacerlo. Vamos a correrlo nuevamente. Es otro modelo.
¿cierto? Es otro modelo. Perdón. Es este de acá. Estos datos tienen cierto detalle, los de la altura, dado que tienen estos modelos y son especies mezcladas. Ya no lo vamos a hacer por cuestiones del tiempo, pero hasta aquí le vamos a dejar. Solamente vamos a usar este modelo, pero en R también podemos hacer los demás. Ustedes háganlo en casa con R y vayan graficando los modelos junto con los documentos, con los datos que ya tenemos en nuestra base inicial. Nos vemos a la próxima.